Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, dándote toda la honra, Señor, y toda la gloria, Señor. Toda obra del diablo, Señor, la reprendemos en tu nombre. Aún todo pensamiento, Señor, que venga del enemigo, Señor, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Te damos gracias y en este día pedimos sabiduría, Señor. Que sea una bendición, Señor, para todos los que escuchen y los que vean, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar del primer pecado. El primer pecado se, el primer pecado se llevó a cabo en el universo. El primer pecado no fue por el hombre. El primer pecado fue por Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás es una criatura, es decir, Satanás es creado por Dios. ¿Qué fue lo que causó su rebelión? ¿Qué fue lo que lo llevó él a rebelarse? Dice en Isaías en el capítulo 14, en el verso 12, como has caído del cielo, cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Como has sido derribado a tierra, tú que hacías caer postradas a las naciones, tú que hacías caer postradas a las naciones. Satanás, llamado también Lucifer, se refiere a Satanás mismo, quien como lucero de la mañana, hijo de la aurora, era uno de los primeros ángeles de los hijos de Dios. Los ángeles creados por Dios, llamados en Job 38:7 como los hijos de Dios. Satanás como una criatura, como un ángel creado por Dios, es hijo de Dios como criatura. Creados por Dios en la aurora, es decir, muy temprano. Satanás fue creado en la aurora del universo. Satanás fue designado por Dios para ser cabeza de todos los ángeles. Es decir, Satanás llegó a ser cabeza de todos los ángeles. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28:14. Y después se convirtió en Satanás, el adversario de Dios. Él, Satanás, se rebeló contra Dios a causa de su rebelión. Lucifer, quien es Satanás, fue juzgado por Dios en el verso 12 y 15 del capítulo 14. En Ezequiel 28:15. Y aquí en Isaías, Satanás, llamado Lucifer, es comparado con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Isaías 14, verso 4. En Isaías 14:4, Satanás es comparado con el rey Nabucodonosor. En esto podemos ver que Satanás trabaja
con los gobernantes, con los gobiernos. Al ser comparado con el rey Nabucodonosor, con lo cual Nabucodonosor es considerado como una figura de Satanás, como alguien que se ha unido en una unión con Satanás. Los líderes políticos se unen con Satanás como uno solo. ¿Cómo podemos ver? Los líderes han causado muchos problemas desde el tiempo de la creación. Han causado guerras, siguen causando problemas, los líderes, los políticos, siguen causando problemas hacia la humanidad. Entonces, Satanás es comparado como con el rey Nabucodonosor. Es uno con el rey Nabucodonosor. Esto pone al descubierto el reino de las tinieblas de Satanás, que opera detrás de los gobernantes o de las naciones. Esto lo podemos ver en Efesios en el capítulo 6. Efesios en el capítulo 6 de Efesios en el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esto podemos ver que Satanás está detrás de todos los líderes, gobernantes, gobernando a las naciones y aún llevándola a la misma guerra y a la misma destrucción. La Biblia nos dice que atrás de todo se encuentra Lucifer, llamado Satanás. Eso lo podemos ver nosotros en Efesios 6:12. Aquí podemos descubrir el reino de las tinieblas de Satanás que opera detrás de las naciones, de los gobernantes. La rebelión de Satanás en contra de Dios es revelada en los versos 13 y 14 de Isaías 14. Dice Isaías 14 en el verso 13. Fíjese lo que dijo Satanás. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, por encima de los ángeles, por encima de la creación, subiré al trono de Dios. Es decir, la rebelión de Satanás consiste en querer tener la posición de Dios, es decir, el gobierno, es decir, la soberanía de Dios. Esa fue su ambición de Satanás. Dice, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en lo extremo del norte. Satanás, llamado Lucifer, es el ser
más asqueroso que podemos hablar. Si hablamos de seres repugnantes, no hay quien se le iguale. Por eso decimos que Satanás fue creado, en los primeros tiempos. Fue una de las creaciones de Dios más tempranas. Él fue creado. Y dice aquí en Job, vamos a leer Job en el capítulo 1, en el verso 6. Entonces un día cuando los hijos de Dios, aquí los hijos de Dios son los ángeles. Recordemos que Satanás es una criatura creada por Dios. Él iba entre los hijos de Dios, él iba entre los ángeles. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás también vino entre ellos y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dijo Satanás respondiendo, dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Ese era el lugar que él quería. Todos tenían que reunirse a rendir cuenta ante el trono de Dios, y lo que leímos en Isaías nos dice que Satanás quería ese lugar, el trono donde Dios se sentaba. Eso lo llevó a rebelarse contra Dios. Lo que vemos en Isaías en el capítulo 14, dice, subiré al trono, al lugar. Dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ese era su deseo, ser igual a Dios. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para con nosotros los que hemos creído en el Señor? ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? Cuando nosotros decimos que nosotros fuimos creados para ser igual a Dios, y a veces llegamos a decir que somos dioses, alguien llega a decir, dice, esa era la idea de Satanás. Esta es una doctrina falsa porque tú dices que eres Dios o dioses. Porque Dios está en la reunión de los dioses. Nosotros es nuestra meta ser igual a Cristo. Romanos 8, 28 y 29. Fuimos designados para ser igual a Dios. Si usted no tiene esa perspicacia, usted no va a entender, no va a comprender qué significa esto. Cuando Satanás dice que subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo, él no quería ser igual a Dios. Él quería el trono. Él quería el trono. Él quería el mando. Él quería ser como Dios en vida y naturaleza y en su deidad. Nosotros seremos igual a Dios en vida y naturaleza, pero no tendremos la deidad, el poder de Dios. Satanás quería el poder de Dios. Seré semejante al Altísimo. Satanás ha logrado, como Satanás, que mucha humanidad lo siga, lo adore. Ha utilizado mentiras y engaños para ser adorado. Pero hoy podemos darnos cuenta que la mayoría de la gente está adorando a Satanás. Satanás es una criatura diabólica que engaña a la gente para que lo adore, para que lo exalte. Su deseo de ser exaltado lo logró a través del mundo, a través de la gente. Lo ha logrado. Los ha engañado.
Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Mas tú serás derribado hasta el Seol, es decir, hasta el infierno, hasta las profundidades, a lo profundo de la fosa. Esto pone al descubierto el reino de las tinieblas. Para que nosotros podamos entender, necesitamos tener un entendimiento más profundo. Satanás se ha unido a los gobernantes, a los que gobiernan. Los ha embrutecido. Les ha metido la idea de que ellos deben de ser más que los demás. ¿Cómo es posible que la gente se haya dejado engañar de este enemigo, de este adversario? Las naciones. La rebelión de Satanás en contra de Dios es revelada en el verso 13 y 14 de Isaías 14, Ezequiel 28, 13, 15 y 18. El corazón de Satanás se enalteció. El corazón de Satanás se enalteció. Segunda de Crónicas 26, 16. El pueblo de Israel se enalteció contra Moisés, se rebeló contra Moisés. Cuando el pueblo se rebeló contra Moisés, en segunda de Crónicas, en el capítulo 26, en el verso 16, Moisés le dice al pueblo: ustedes no se han rebelado contra mí, sino se han rebelado contra Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a Satanás a rebelarse? Vamos a leer Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a encontrar qué fue lo que lo llevó él a rebelarse en contra de Dios. 28, 12. Hijo de hombre, eleva lamentación sobre el rey de Tiro y dile. Nuevamente encontramos al rey de Tiro, al rey Nabucodonosor, comparados con Satanás como uno solo. Y dile, así dice el Señor Jehová: tú eras el sello de la perfección. Es decir, Satanás era el sello de la perfección. No había ni un error en él. Él fue perfecto. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Él era perfecto en hermosura. No había nada que se comparara. Ninguno de los demás ángeles era comparado con Satanás. Satanás era un ser perfecto, lleno de hermosura, lleno de perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. No se podía comparar con los demás ángeles. Por eso vemos que gracias a Dios el Señor nos dejó la Escritura para que podamos entender. Si no hubiera las Escrituras, estaríamos a merced de Satanás y no nos daríamos cuenta. Mucha gente que ha ignorado las Escrituras vive controlado por Satanás. Pero Dios en su soberanía no deja que Satanás vaya más allá.
Sigue diciendo en Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa, de toda piedra preciosa era tu cobertura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisolito, el onice, el jaspe, el zafiro, el carbunclo y la esmeralda con el oro, la hechura de tus panderos y tus flautas fueron preparadas para ti en el día que tú fuiste criado. No hay comparación con los demás ángeles. Satanás, perfecto. Dice en el verso 14, tú eras el querubín ungido. Es decir, Satanás llevaba la responsabilidad con los ángeles para la adoración a Dios, como la responsabilidad que Dios le ha dado a los hombres aquí en la tierra para que lleven su palabra, para que lleven el evangelio o para que estén al cuidado de algunos hermanos. Dios les ha dado la responsabilidad de cuidarlos. La responsabilidad de Satanás era unir a los ángeles en la adoración a Dios. Tú eras el querubín ungido que cubría el arca. El arca. Sí, dice, yo te puse allí para que estuvieras en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la injusticia se halló en ti. Esto era Satanás. Hoy Satanás puede recorrer el universo, ir hasta el trono de Dios, acusarnos, bajar. Porque Satanás ha hecho de su reino de tinieblas un reino de tinieblas, en los cuales los ángeles caídos y los demonios se le unieron para hacer este reino tenebroso. Esto era Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cuál es el primer pecado? ¿O cómo podemos nosotros considerar qué le sucedió a Satanás? El primer pecado que tuvo Satanás fue el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es creer que uno es muy grande, es muy fuerte, que uno es muy poderoso, no siendo nadie. Ese es el orgullo. El orgullo se ha transmitido. Todo lo que Satanás es, lo ha transmitido a la humanidad. No hay un ser humano que no padezca de orgullo, de ambición, de soberbia. Toda la humanidad ha padecido lo que Satanás tuvo en el principio de su rebeldía, se le ha transmitido a la humanidad. ¿Cuánta gente ambiciosa, cuánta gente orgullosa se cree superhombres, se cree que ellos tienen todo y que son poderosos? Y así llegan a morir. Y cuando mueren se dan cuenta que fueron engañados por Satanás, pero ya fue muy tarde. Satanás lo llevó el orgullo cuando vio su hermosura perfecta, cuando vio su perfección, cuando vio su sabiduría, cuando vio que él era perfecto más que los demás ángeles, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te puse para que te mirasen. Satanás es el ejemplo para el ser humano, para que no haya orgullosos, no haya ambiciosos, no haya soberbios. Satanás es lo que nosotros debemos ver, es el fracaso
para que nosotros no caigamos en sus trampas y en sus engaños. Y aquí podemos ver que este fue el primer pecado. Esto fue lo que causó su ambición, su orgullo, fue lo que causó a lo que hoy nosotros podemos vivir. En su arrogancia, Satanás hizo 5 declaraciones. Vamos a ver las declaraciones que hizo Satanás. En su arrogancia, Satanás hizo 5 declaraciones. En primer lugar, dice, subiré. 1. 2, me exaltaré. 3, me sentaré. 4, subiré. 5, me haré igual al Altísimo. Estas 5 palabras, esto fue lo que Satanás lo llevó a ser lo que es Satanás. Él se había propuesto subvertir la autoridad de Dios y exaltarse a él mismo para equipararse a Dios. ¿Qué significa la palabra subvertir? Que Satanás se propuso derrumbar la autoridad de Dios con su plan, con su propósito. ¿Qué significa la palabra equipararse? Es compararse igual a Dios. Estos pensamientos los tuvo Satanás en su rebelión. La ambición de Satanás por tener una posición encumbrada. ¿Qué es la palabra encumbrada? Querer tener el nivel más alto. Los seres humanos siempre han querido ser encumbrados, tener un nivel alto. Quieren sobresalir de toda la creación, de toda la humanidad. Quieren que la gente los vea, que ellos son más altos, que tienen la mejor posición. Este es un pensamiento satánico. Para todos aquellos artistas que se han hecho famosos, estos han caído en ser hombres encumbrados, que quieren tener un nivel alto y quieren que la mayoría de la gente les aplauda y los tenga por arriba de todos los demás. La humanidad así está viviendo y así ha vivido. Querer tener un nivel, ¿quién de los seres humanos quiere tener un nivel bajo? Nadie, todos quieren sobresalir a ver quién es el mejor. Esto se convirtió en la motivación de todas las generaciones, de todas las rebeliones contra Dios. Esto llevó a cabo que la humanidad se volviera en contra de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 11. Hoy la humanidad lucha. El ser humano lucha por tener la mejor posición, por tener la mejor casa, por tener el mejor carro, para que la gente vea y para que la gente los envidie que son mejores. Esta es la ambición de Satanás, de ser más que los demás. 11, Génesis. En el verso 4. Después dijeron, vamos, en el verso 1 del capítulo 11 dice, tenía toda la tierra una sola lengua. Usaban las mismas palabras. Al desplazarse ellos hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, cosámoslos bien. Y el ladrillo les servía en lugar de piedra y el asfalto en lugar de argamasa. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre para que no seamos dispersados por la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, hagámonos famosos. Hoy las naciones están luchando por ser más que otras. Esta es la ambición satánica. Unos llegan a decir que Estados Unidos, otros que los chinos, otros que los japoneses, otros que los rusos son las potencias. Esta es la ambición satánica. Esto es el deseo del diablo. Cuando Dios descendió en el verso 5 para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo Jehová, y aquí son uno solo pueblo y todos tienen una sola lengua. Esto es lo que haré. Solo el principio de lo que harán. Ahora nada les detendrá de ejecutar lo que se propagan o que se propongan. Vamos, descendemos, confundámoslos allí su lengua para que ninguno entienda las palabras del otro. Así que desde allí Jehová los dispersó por la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra y desde allí Jehová los dispersó por la faz de la tierra. Pero la intención de la humanidad era, hagámonos una torre, hagámonos famosos para que todos nos vean arriba, los que estén abajo. Siempre ese es el deseo. Los deseos de Satanás fueron transmitidos a los seres humanos y hoy toda la humanidad quiere ser más que los demás. Quieren llegar a tener la posición misma de Satanás. Leamos Números en el capítulo 12, en el verso 1. Esta es la ambición satánica. Este es el orgullo, querer ser alguien sin ser nada. Tenemos a todos los artistas mexicanos y de otros países que han alcanzado la cúspide, el lugar más alto. Y dígame dónde están. ¿De qué les sirvió su fama, sus riquezas, su dinero, los aplausos, todo? ¿De qué les sirvió? De nada. En eso consiste el orgullo, creerte que eres alguien no siendo nadie. Capítulo 12 dice Miriam y Aarón. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de repente habló Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la entrada de la tienda y llamó a Aarón, a Miriam, y cuando se acercaron ambos, dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me daré a conocer a él. En visión, en sueño, hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente, no con enigmas. Y él contemplará mi figura. Es decir, Aarón y Miriam tenían envidia de Moisés. Querían tener el lugar de Moisés. Este es el problema de los seres humanos. Ambicionar y querer tener posición. Y en ese desenfreno de querer tener la posición,
el hombre se olvida de Dios. Debido a su rebelión, Satanás se convirtió en el adversario de Dios, en el enemigo de Dios. En Romanos también dice que nosotros éramos enemigos. No solamente éramos pecadores, sino éramos enemigos de Dios. Eso lo dice la Escritura en Romanos en el capítulo 5. Allí es donde el Señor nos dice que nosotros éramos enemigos. No solamente éramos pecadores, sino enemigos. En el capítulo 5 dice, en el verso 10, porque si siendo enemigos, todo aquel que no recibe a Cristo es enemigo de Dios. Uno le habla a la gente para que reciba a Cristo, para que se reconcilie con Dios. No quieren. Ellos prefieren el trono, prefieren los pensamientos de Satanás que a Dios. Ellos desean ser enemigos de Dios, son enemigos de Dios en sus mentes. No están de acuerdo. ¿De qué te sirve poner arbolitos de Navidad y poner todas esas tradiciones? ¿Te cambian? Sigues siendo enemigo de Dios con tus tradiciones, con tus posadas. Eres enemigo de Dios. ¿Cuándo Dios dio estos mandamientos que se hicieran? Nunca. Todos aquellos que andan enfrascados en estas tradiciones son enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, Dios nos trajo la reconciliación, dejamos de ser enemigos. Satanás significa adversario, enemigo. ¿Y qué eres tú? Un enemigo. No recibes el evangelio, eres enemigo de Dios. Esto es lo que es Satanás, enemigo, adversario. Satanás quería sentarse en el mismo lugar de Dios, en su trono. Él deseaba ser elevado. Él quería el lugar donde Dios se sienta, el lugar donde Dios reunía a los ángeles. Él quería el lugar donde Dios se sienta con sus ángeles. Job 1:6, Job 2:1. En su rebelión contra Dios, Satanás quería el mismo nivel que Dios. Verso 15. Mas tú serás derribado, dice, hasta el Seol. En el Nuevo Testamento esto es el Hades, Mateo 11:23. Satanás quería exaltarse a sí mismo hasta el extremo del norte, verso 13. Pero Dios juzgó al rebelde Satanás, sentenciándolo a ser arrojado de los cielos a la tierra y después al Seol, al lugar más profundo del abismo, verso 12 y 15. En Ezequiel 28:17 y Lucas 10:18, Apocalipsis 12:9. Debido a que la rebelión de Satanás contaminó no solamente la tierra, sino contaminó los cielos. Colosenses capítulo 1 en el verso 23. Colosenses capítulo 1, verso 23. Es decir, Satanás en su rebelión no solo contaminó a los seres humanos, sino contaminó toda la creación, contaminó los cielos, contaminó la tierra. Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Dice que Satanás contaminó toda la tierra. Colosenses, en el verso Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de él y para él.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él se conservan unidas. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Satanás quería la preeminencia, no, quería el trono, quería el ser igual a Dios. Este era el deseo satánico. Satanás quería el gobierno, la autoridad. La Biblia nos dice que la Biblia nos dice que 1/3 de los ángeles del cielo se unieron a él, se unieron a Satanás en su rebelión. Ellos también fueron juzgados por Dios, Mateo 25:41, después de lo cual se convirtieron en ángeles caídos. Esto es bien importante. Los ángeles caídos, ¿quién son los ángeles caídos? Son los principados, son las autoridades, son los que están al mando de Satanás hoy aquí en la tierra, son los que están causando los problemas con la humanidad, llevándolos al extremo en el cual estamos viviendo tanta violencia, tanta matazón, tanta drogadicción. Son los principados y las autoridades los que tienen al mundo de cabeza. Y las autoridades no saben qué hacer, no saben que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Mientras nuestros países estén llenos de idolatría y estén persinándose y arrodillándose ante los monos, nuestra nación está destinada a ver pura violencia. Estos ángeles caídos se convirtieron en los principados y autoridades, se convirtieron en los gobernadores del mundo. Ahí tiene usted hoy en nuestras naciones, en nuestros países, diciendo, es que nuestras autoridades están unidas con los narcos, están unidas con el narcotráfico. Esto no es extrañarse porque nuestros gobernadores están unidos con Satanás. Los gobiernos se han unido con las huestes, con los gobernadores del mundo de las tinieblas, con las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Las criaturas que vivían en la tierra durante la era preadamítica también se unieron a Satanás en su rebelión. Esto es muy importante. Antes de que Adán y Eva fueran creados, el ser humano, ya había seres aquí en la tierra. Estos seres que nos habla la Biblia se convirtieron en demonios, se unieron. Es decir, en la rebelión de Satanás, la tercera parte de ángeles se le unió, pero también se le unieron los seres que vivían antes del hombre aquí en la tierra, se unieron con Satanás en su rebelión. Hoy los demonios pueden entrar en las personas. Después que fueron juzgados por Dios mediante agua, Dios juzgó a los ángeles caídos y a los seres que antes de Adán los juzgó en agua. Se convirtieron en espíritus incorpóreos, es decir, que pueden entrar en los cuerpos humanos. El problema no es pequeño y no es de ignorar, si no dice no pasa nada, no, ten cuidado, porque los ángeles caídos te atacan y los demonios incorpóreos se pueden entrar en tus cuerpos. Esto es los demonios. Mateo capítulo 8, verso 28-32 y Mateo 12, 43 y 45. Que los demonios, quienes se alojan en las aguas con que fueron juzgados. Mateo 8:32, Mateo 12, 43 y 45, quienes se alojan en las aguas con que fueron juzgadas, Apocalipsis 12, y trabajan en la tierra en pro del reino de las tinieblas de Satanás. Es decir, Satanás, los ángeles caídos, los demonios, habitan en las aguas, porque en las aguas fueron juzgados. Mateo capítulo 12 en el verso 26.
Vamos a leer este pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, en el verso 26. 12, 26 del Evangelio de San Mateo. Tengamos cuidado, este es un peligro para nosotros los seres humanos. Tenemos que estar diestros con la palabra de Dios. Si no lo estamos, Satanás nos va a engañar. Hoy el mundo entero ha sido engañado por Satanás. Satanás lo ha engañado. 12, 26. Dice así. Vamos a leer desde el 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En el verso 22 dice, entonces fue traído un endemoniado ciego, mudo, y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. Para nosotros es natural ver a un hombre ciego, ver a un hombre mudo. Pero, ¿qué tenía ese hombre ciego y mudo? Un espíritu maligno, un demonio. Entonces fue traído el endemoniado ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban atónitas y decían, ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Recordemos que los demonios eran seres que estuvieron antes de Adán y Eva, se unieron a Satanás, todos, pero no los ángeles, nada más la tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás en su rebelión. No todos los ángeles lo siguieron, nomás la tercera parte, pero todos los seres que estaban en la tierra se le unieron a los demonios. Hoy los partidos políticos se me afiguran como Satanás, a ver quién gana más seguidores, a ver quién más. Esa es la lucha satánica. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no quedará en pie. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues quedará en pie su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién echan los vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Tenemos que estar alerta. Satanás no solamente quiere molestarnos con problemas, sino que manda a sus discípulos demoníacos para que entren en las personas y los hagan perder la razón. Todos los que están en los manicomios es porque Satanás ha entrado en ellos. El hombre a través de la ciencia trata de sanar las mentes de las personas, pero los científicos no pueden porque es Satanás el que está allí. Con los medicamentos Satanás no se va a ir. Satanás es astuto y mentiroso. Tenemos que darle donde le duele. Todo lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo, llenándonos del poder de Dios, para que en Cristo Jesús podamos nosotros echar fuera los demonios que se meten en las personas. Se alojan en las aguas donde fueron juzgados, de manera similar a lo hecho en Isaías 14, 12 y 15, donde se identifica a Lucifer, que llega a ser Satanás. Satanás llegó a ser uno con los gobernantes, con el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Es increíble. Parecía que le estaba hablando al rey Nabucodonosor Dios. Parece que la palabra era directa a Nabucodonosor. En verdad era al rey Nabucodonosor, pero Nabucodonosor y Satanás eran uno solo. Era un solo hombre. Hoy los gobiernos son uno con Satanás. ¿Qué no se ha fijado? No les importa mandar sus armas a los países, no les importa matar personas, niños, mujeres inocentes. Es lo que ellos quieren, que la gente vea que son poderosos. Tienen un orgullo y una ambición incansable. El rey de Babilonia
de este capítulo consideran el rey de Tiro como figura de Satanás, con lo cual se proveen detalles adicionales. Respecto al origen de Satanás, Lucifer como criatura de Dios estaba lleno de sabiduría, era perfecto en hermosura, perfecto en todos sus caminos, hasta el día que fue criado. Ezequiel 28:15. La causa de la rebelión de Satanás fue el orgullo. El orgullo es creer que eres grande y poderoso y puedes derrotar aún a tu creador. Ese es el orgullo. El orgullo es creer que con tus atributos y perfección y riquezas y poder no necesitas a Dios. Además, te haces pasar como Dios, como los emperadores romanos se hacían pasar por Dios. Todos los emperadores romanos, ¿dónde se encuentran? Todos ellos se hacían pasar por Dios y ninguno podía tener otras imágenes más que las imágenes de los romanos, de los emperadores. Ellos se creían ser Dios, no siendo nada. ¿Dónde están los emperadores romanos hoy? ¿Dónde está el rey de Tiro? ¿Dónde está el rey Nabucodonosor hoy? En Primera de Timoteo capítulo 3, en el verso 6. Primera de Timoteo capítulo 3. Aquí hay una advertencia para todo el pueblo del Señor. 3:6 de Primera de Timoteo. Dice, palabra fiel, dice el verso 1, si alguno aspira el cargo de vigilar, buena obra desea. Es pues necesario que el que vigile sea irrepresible, marido de una sola mujer, moderado, sensato, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, sino apacible, no contencioso, ni amador del dinero. Parece que los líderes hoy son todo lo contrario, amadores del dinero. Les importa más el dinero, les importa sacarle a las personas el dinero, estafarlos, sacárselos. Para ellos es más importante que el dinero que las personas. El que vigila, el que cuida al rebaño no debe de ser una persona tomador de vino, ni pendenciero, sino pasible, no contencioso, no amador del dinero. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y en el verso 6 dice, no un recién convertido, no sea que cegado por el orgullo. Allí encontramos la palabra del orgullo que llevó a Satanás. Aquel hombre recién convertido que no entiende la Biblia, que no la comprende, es un neófito, no sabe, no distingue, no profundiza, no tiene la sabiduría de Dios para contestar las palabras de Dios como deben. Ese no lo ponga, no un recién convertido. No sea que cegado por el orgullo, porque ese es el pastor y ya se cree más que los demás, caiga en la condenación del diablo. Esa es la condenación, el orgullo. Satanás se llenó de arrogancia. Era arrogante, es arrogante. Una persona arrogante es tener una forma obstinada. Es el único que tiene razón. Una persona obstinada es una persona que no recibe consejos de nadie. Él nada más tiene la razón. Y de allí no se mueve. Eso es Satanás. Tener una razón obstinada de lo que piensa. Arrogancia es creer que eres superior a los demás y que eres mejor que todos. Y no necesitas a Dios. Es ser arrogante. Necesitas arrepentirte y recibir a Cristo. No, soy joven. Déjame disfrutar los deseos de la carne y luego. Eres arrogante. No crees que necesitas a Dios.
El mundo entero está lleno de orgullo, arrogancia. La arrogancia está lleno de Satanás, el mundo, lleno de arrogancia, lleno de orgullo, y no reciben a Cristo, su Creador. Por último, vamos a leer un pasaje aquí en Jeremías. Jeremías en el capítulo 9. Capítulo 9 de Jeremías. Dice así. En el verso 22. Habla así, declara Jehová. Los cadáveres de los hombres caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador. Y no habrá quien los recoja. Así dice Jehová. No se gloríe. Dice, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder. No se gloríe el rico en sus riquezas, mas el que se gloría, gloríese en esto, en tener perspicacia. Perspicacia es tener un amplio conocimiento de las cosas de Dios más profundas. Gloríese en esto, en tener perspicacia y conocerme, que yo soy Jehová, que ejerzo benevolencia amorosa, derecho, justicia en la tierra, porque en estas cosas me deleito, declara Jehová. Los que hemos recibido al Señor debemos de gloriarnos en el Señor. Dijo Pablo, yo no me glorío de lo que ando haciendo, sino me glorío en el Señor, porque el Señor es el que ha hecho todo, no yo, sino el Señor en mí. En esto debemos gloriarnos, en que somos hijos de Dios, y no debemos avergonzarnos de que somos los hijos de Dios y que tenemos lo mejor, que es Cristo. Alabado sea su nombre. Amén.